¿Usted quiere que Dios lo bendiga? Las personas quieren grandes bendiciones, pero debemos preguntarnos con toda sinceridad, ¿podemos recibir estas bendiciones? ¿Podemos nosotros ser buenos administradores de Dios ante las bendiciones que le estamos solicitando? El día de hoy vamos a estudiar qué pasó con la bendición que Dios le dio a Sansón. Como sabemos por la Biblia, Sansón fue el hombre más fuerte que jamás haya existido, y esta fuerza venía del Santo Espíritu de Dios. Entonces debemos entender lo que pasa con Sansón para que sepamos por qué nosotros no podemos recibir muchas veces la bendición de Dios. Primero debemos entender que Sansón era el resultado de la oración de un país. Veamos el libro de Jueces, capítulo 13, del 1 al 5. Jueces 13, del 1 al 5. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Muchas veces cuando nos va bien nos olvidamos de Dios, y esto fue el caso de Israel. Se olvidó de Dios y empezó a hacer lo malo, y Jehová lo entregó en manos de los filisteos. ¿Quiénes son los filisteos? Los filisteos son un pueblo de origen griego, es decir, físicamente eran muy diferentes a los israelitas. Eso tengamos claro. Obviamente eran blancos, eran medio rubios estos filisteos, y habían migrado, lo que la historia conoce como el Apocalipsis del bronce tardío, porque por razones que no se conocen, los pueblos del sur de Europa emigraron e invadieron Egipto, la tierra de Canaán, y este pueblo ataca a Israel y lo hace su esclavo. Y dice la palabra del Señor que este pueblo de origen griego lo tuvo Israel de esclavo por 40 años. Y el pueblo estaba angustiado, y Dios da respuesta a Israel con la venida de un Salvador. Y veamos qué características tenía este Salvador. Sus padres eran ya muy mayores. Vemos que eran de la tribu de Dan. Manoa era el papá, y su mujer, la cual no la menciona, era estéril. Concibe un hijo y le pone características. La mamá no podía beber vino ni sidra, ni comer nada prohibido por la palabra de Dios, camarón, chancho y demás en el libro de Levítico. Y jamás debía cortar el cabello de este niño, porque él será nazareo de Dios. ¿Qué era ser nazareo? Nazareo era un voto especial. Usted le decía a Dios: mira, Señor, si tú me concedes esta petición, voy a ser nazareo. Era un voto en el que usted se comprometía a no ingerir ningún tipo de bebida alcohólica y no tocarse ni la barba ni el pelo por el año del voto. Quiere decir que un año usted no se iba a cortar la barba ni a tocar el pelo. Pero este Sansón no, este tenía que ser nazareo
desde su nacimiento por toda la vida hasta que muera, porque era consagrado a Dios. Cuando usted habla de Sansón, piense en un hombre con un cabello extremadamente largo y con una barba muy, pero muy frondosa. Recordemos que los israelitas, por raza, son barbones y con cabello largo. Entonces, Dios responde a Israel y les manda a un hombre que tenía la señal externa, le pertenece a Dios. Pero ¿qué hizo este ungido de Dios? Sabemos que no hubo hombre más fuerte de él en el mundo porque era lleno del Espíritu Santo. Entonces tenía una bendición que cualquiera pudiera desear. Pero ¿qué hizo este hombre con esta bendición? Jueces 14 del 1 al 13. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de los hijos de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos y circuncisos. Y Sansón respondió a su madre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. ¿Qué había sucedido? Hace un momento hablábamos que los filisteos eran de origen griego, eran mujeres muy blancas, pelo claro, a diferencia de las israelitas. Y eso le encantó a Sansón. Vio a una dama, una mujer filistea, y le dijo a su padre: pídemela en matrimonio. En aquella época no es como ahora, que usted decide casarse, sea del gusto de su padre o no, usted va y se casa. Allá no. El padre hablaba con el padre de la muchacha y tenía que ir con una dote. Si la chica era de mucho dinero, tenía que ir con camellos, con ovejas, como dote para el padre de la chica que se iba del lugar. Entonces, Sansón está diciendo a su padre: yo quiero a esa mujer, no importa, papá, que no te guste. Desde ahí estaba pecando Sansón, porque él todavía vivía en la casa de su padre y tenía que someterse a los deseos de su padre. Pero también pecó contra Dios. Veamos Deuteronomio 7 del 1 al 4. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviarás a tu hijo de pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Dios había prohibido desde esa época hasta el día de hoy que el pueblo de Dios se mezcle con personas no creyentes. Aquí le dice Dios: no te casarás, no la pedirás para tu hijo, para tu hija, no harás alianza con ellos, porque ellos te harán apartar de mis caminos. Sansón sabía esto, pero ¿qué pudo más? La apariencia externa de la filistea. Obviamente era totalmente diferente a la apariencia externa de las mujeres de Israel, que sin duda debió haber habido mujeres muy hermosas, pero no eran blancas. Podríamos extrapolar la información: él le gustaban las coloradas.
Le gustaban las coloradas y como las del pueblo de Israel eran piel canela, no le interesó a Sansón. Pero a pesar de que Sansón desobedeció a Manoa, su padre, y desobedeció a Dios, Dios hizo la obra que iba a realizar por medio de Sansón. Veamos el libro de Jueces, capítulo 15, del 14 al 20. Libro de Jueces, capítulo 15, del 14 al 20. Y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno fresco aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montes, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramath Lehi. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Jacore, el cual está en Lehi hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Israel había clamado por un Salvador. Eran esclavos de este pueblo llegado de lejos, los pueblos del mar. Y en una batalla con una quijada de burro mata a 1000 hombres. No hay paralelo en la historia de la humanidad que un solo hombre mate a 1000. Imagínense cuánto poder tenía este Sansón. Eso definitivamente era una bendición dada por el Señor. Era el Espíritu Santo, porque tenía una fuerza no imaginable. Y no solo esto, le pide a Dios agua, y Dios hace que de la tierra brote agua para que Sansón pueda beber. Y nos enseña esto, que Dios va a cumplir su propósito que tiene en usted. Obedezca o no lo obedezca, o lo va a cambiar, pero Dios va a cumplir su propósito. Sansón por 20 años fue juez de Israel. Sansón le dio justicia y le proveyó cierta independencia, porque esa era la palabra de Dios. Esa era la voluntad de Dios, de librarlos a Israel de los filisteos. Pero Sansón persiste en pecar. Y eso es nuestro caso. Muchas veces, a pesar de ser cristianos, de conocer su voluntad, nosotros persistimos en pecar. Veamos el libro de Jueces, capítulo 16, del 4 al 6. Libro de Jueces 16, del 4 al 6. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soré, que se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podremos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Sansón sabía que no podía casarse con mujer extranjera. Sansón sabía que no podría casarse con mujer creyente en otro Dios, pero persistió en lo mismo, persistió en el pecado. Y nosotros debemos entender que el mandato de Dios es para obedecerlo. No hay mandamiento pequeño.
Y las consecuencias son terribles cuando desobedecemos a Dios. Escúcheme bien, cuando usted desobedece a Dios, así sea en un mandamiento muy pequeño, las consecuencias son terribles. Sansón vio una mujer de otra raza y se obnubiló. Él perdió la dirección y esta mujer iba a ser el fin de Sansón. Veamos el libro de Jueces, capítulo 16, del 15 al 17. Y ella le dice, como dice, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducido a mortal angustia. Le descubrió pues de todo su corazón y le dijo, nunca en mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y entendamos algo, amados hermanos. Si tú te dejas el cabello largo, no te va a hacer más fuerte, sino era la orden de Dios. Y como obedecía a Dios, Dios daba como respuesta el Espíritu Santo. Pero esta mujer aprovechó que Sansón estaba muy enamorado de ella y por 3 ocasiones le dijo, dime tu secreto, dime tu secreto, dime tu secreto. Y le daba respuestas erróneas. Y aún así él no se dio cuenta de que el propósito de ella era entregarlo a los filisteos. Ese era el propósito de ella no se dio cuenta. Entonces, mis amados hermanos, debemos entender que muchas veces, viendo que eso es pecado, que nos hace mal, que nos aparta de los caminos de Dios, nosotros persistimos en el pecado. ¿Cuál fue la consecuencia? Veamos en Jueces 16, del 18 al 21. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, y trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él, mas los filisteos le echaron mano, y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas, para que muriese en la casa. Amados hermanos, la desobediencia es la destrucción total del creyente. Él pensó que era un mandamiento muy pequeño. Yo soy el juez de Israel, puedo casarme con cualquiera. No importa que eso diga la ley. Algo pequeño. Total, me gusta. Una chica blanca, bonita. Pero ¿qué pasó? Ella lo llevó a su fin, a su destrucción. Lo entregó a los filisteos. No nos dice la Escritura si le puso algo en la comida, pero el tipo no sintió cuando le cortaban el cabello. No sintió cuando le cortaban el cabello. Y lo cogieron preso, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Y entendamos, la guerra entre Israel y Gaza viene desde esta época. Esta época, cuando David mató a Goliat, que era una guerra de 400 años. Tienen miles de años peleando por esa tierra. Esa es una guerra, no de siglos, de milenios. Sansón fue preso y fue ¿a dónde da? A Gaza. Sin ojos, sin pelo, derrotado.
después que había recibido el Espíritu Santo y con una quijada de burro mató a 1000 hombres, quedó en la nada por desobedecer a Dios. Pero Dios, a pesar de esto, cumplió su propósito. ¿Cómo? Veamos. El libro de Jueces, capítulo 16, del 23 al 30. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su Dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón y dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta, y llamaron a Sansón en la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre los que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que habían matado durante su vida. Se habían reunido todos los generales. Los filisteos tenían 5 ciudades, 5 reyes. Estaban los 5 reyes, sus esposas, los príncipes, los generales, todos los hombres adinerados se habían reunido. ¿Para qué? Para burlarse de Sansón y para burlarse de nuestro Dios. Ellos dijeron: Dagón venció a Jehová. Obviamente el Señor no iba a dejar esto así. Y pidieron que Sansón sea objeto de burla. Y Sansón clamó al Señor. Las películas dicen que Sansón pudo derribar las casas porque ya le había crecido el pelo, pero la Escritura dice otra cosa. Dice que le volvió la fuerza porque él clamó al Señor. Y escúcheme bien, cuando usted clama a Dios y Dios responde, la respuesta es más allá de lo que usted pide. Y claro que sí, él en un solo momento mandó a todos los generales, a todos los reyes, a todos los príncipes de los filisteos en Gaza. Los mató a todos y murió Sansón. Pero sí da mucha pena para el pueblo del Señor que un hombre lleno del Espíritu Santo muera así. Él desobedeció al Señor. Y esto nos enseña, mis queridos hermanos, que Dios no nos da muchas veces las bendiciones porque no tenemos la madurez para administrar estas bendiciones. Sansón era notorio en todo el pueblo. Tenía un pelo larguísimo, lo más probable debe haber sido hasta la cintura. Desde pequeñito no se cortó el pelo, y una barba gigantesca. Definitivamente no debió verse muy agradable ver un hombre así. Pero era el juez de Israel. Cualquier hombre quería que su hija se case con él. Cualquier dama hubiera querido casarse con él. Era el ungido de Dios, el que Dios había enviado. Era un hombre extremadamente fuerte y la mano del Señor estaba sobre él.
¿Qué está pidiendo usted? Muchos piden dinero, pero no lo recibimos porque sabe Dios que no lo vamos a administrar bien. Muchos piden salud, pero ¿para qué? Para servir a Dios o para andar en el mundo. Muchos piden fuerza, ¿para qué? ¿Ponerla a los pies de Dios o para vanagloriarse de Él? Sansón nos enseña que usted debe ser un buen administrador de lo que Dios le ha dado, de todo. Que no hay pecado pequeño, que todo pecado hay que obedecerlo. Sobre todo, no nos casemos, ni nuestros hijos y nuestras hijas, con hijos de no creyentes. El final fue que él murió aplastado como los demás. ¿Cuál quiere que sea su final? Que Dios nos bendiga y seamos fieles y firmes al Señor hasta su segunda gloriosa venida. Amén, hermano. Dios los bendiga y adelante en Cristo.